porque si no, ya más tarde, indudablemente, hoy decimos que para todo hay tratamiento, pero el tratamiento se hace cada vez más complejo y más difícil y inclusive más oneroso, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serían las causas entonces para que aparezcan las varices? Bien, las causas generalmente son dos, las causas que le predisponen a la persona y las causas que desencadenan. Las causas que le predisponen a las personas son, en primer lugar, la herencia. Las varices son de origen hereditario en el mayor número de casos. Es decir, que inclusive hay familias de varicosos, no solo es hereditario de una persona a otra, sino familiar. En segundo lugar, y sobre todo en las mujeres, el factor hormonal es muy importante, ¿no es cierto? Los desórdenes hormonales, las menstruaciones tardías, las menstruaciones irregulares, las menstruaciones abundantes, traen desórdenes hormonales que traen, por lo tanto, dilataciones de las venas. Yo oía el día de ayer exactamente, hacía el paso al doctor Flores, que hablaba sobre los problemas hormonales que traen problemas de las venas. Así es, en las mujeres los problemas de progesterona sobre todo traen dilataciones de las venas. Por esto los anticonceptivos están contraindicados en aquellas personas que son susceptibles a las varices, que tienen comienzos de varices, porque pueden agravarse estas y además porque pueden complicarse con trombosis, tromboflebitis, flebitis y toda esa serie de complicaciones. Claro, doctor, hemos escuchado que dicen tengo varices porque tengo mala circulación. ¿Es esto verdad? Sí, es verdad, porque indudablemente la circulación integral del organismo está dado por la sangre que sale del corazón, por las arterias, llegan hasta los tejidos, en los tejidos oxigena los tejidos y la sangre regresa hacia el corazón. ¿Regresa hacia dónde? Por la circulación venosa. Indudablemente, si esto está funcionando mal la circulación general. La sangre se estanca, la sangre no circula, la sangre se queda, diríamos, en ese sitio, trayendo una serie de problemas. Entre los problemas graves que esto trae es, por ejemplo, que esta sangre que no circula rápidamente puede coagularse, puede hacer un coágulo en cualquier sector del organismo que esté en éxtasis y esto puede dar lugar a una trombosis. Las trombosis de las venas se llamaban antiguamente tromboflebitis, hoy se llaman trombosis venosas. Es que puede ser complicado. Sí, esto complica mucho la situación del individuo. Una trombosis venosa no es tan grave como una trombosis arterial, porque la trombosis arterial le priva de sangre a un sector, le priva de oxígeno, le priva de nutrientes y por lo tanto viene la gangrena. La trombosis venosa es menos grave, pero indudablemente con muchas consecuencias posteriores. Yo había dicho hace un rato el síndrome postrombótico, o sea que no pasa sangre por un sector, esa sangre se queda estancada, aumenta el volumen del miembro desde el sitio que está estancada la sangre, se edematiza, o sea, se hincha, digamos, ¿no es cierto? Y esto permanece así con dolor, con molestias, con incapacidad funcional relativa. Ya, doctor, ¿existe alguna relación entre las varices y el embarazo? He visto a mujeres que después de sus partos, sobre todo, se han quedado como esas telas de araña que son súper desagradables. Definitivamente, doña Patti, y esto es una cosa que me hace recordar una entrevista suya hace ya varios años. Nosotros estábamos jovencitos. Así es, así es. Y justamente hablábamos sobre las varices del embarazo. Las varices del embarazo pueden ser estas varices generales, diríamos así, y las varices específicas del embarazo. Estas se deben en primer lugar a problemas de orden hormonal, a los trastornos de orden hormonal que existen normalmente con el embarazo. Estas varices se presentan generalmente después del tercer mes de embarazo, se agravan en el tercer trimestre y luego del parto pueden desaparecer. Pueden desaparecer y desaparecen de hecho, pero con los partos sucesivos vuelven a reaparecer y a partir del segundo parto, del segundo embarazo, se fijan definitivamente. Pero estas varices no son solo las únicas. Las más graves son aquellas varices que se presentan por compresión del útero sobre los vasos que se llaman ilíacas en este caso, y la vena cava, que son vasos bastante gruesos que llevan la sangre hacia el corazón. Entonces, esto puede traer unas varices muy importantes, que son las varices pelvianas, se deben a insuficiencia de unas venas que se llaman venas pudendas internas, que en el hombre traen impotencia y en las mujeres varices pelvianas. Y que pueden ser muy, muy grandes, ¿no? Y que son bastante grandes y el tratamiento bastante complejo, porque la cirugía es bastante compleja también. Bueno, vamos a tener esta llamada. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Buenos días, levante su voz, por favor. Aló, buenos días. Ahí sí, buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Quería preguntarle al doctor, en mi primer parto tuve varices en el útero
quisiera saber si ya en verdad el ginecólogo me dijo que ya se ha quitado, pero no sé si probablemente ya podría embarazar. Sí, señora. Sí, gracias. Gracias, doña Pati. Sí, es frecuente que con el embarazo, yo había dicho hace un rato, el útero esté comprimiendo las venas de drenaje que se llaman ilíacas, ¿no es cierto? Y esto traiga definitivamente dilataciones venosas pelvianas a nivel de todas las venas de la pelvis, sobre todo del útero, de los ovarios, en fin. Cuando desaparece la compresión, cuando desaparece el embarazo, cuando usted ha dado a luz, indudablemente esto mejora y esto en muchas veces desaparece. El grave problema es cuando se ha suscitado una trombosis a este nivel, entonces definitivamente quedan várices pelvianas que son de difícil diagnóstico y de difícil tratamiento. Doctor, hemos hablado de que se presentan en los hombres, en las mujeres. ¿Qué pasa en los niños? ¿Hay la posibilidad de que tengan varices? Sí, yo he tenido la oportunidad de trabajar en el Hospital de Niños Bacortiz y indudablemente hemos visto que es muy frecuente, más frecuente de lo que nos imaginamos, las varices en los niños, sobre todo las malformaciones vasculares venosas. Esto es tremendo porque hay tremendos tumores que se llaman hemangiomas, que son tumores que están dados por venas que se han dilatado y se han unido entre sí como en forma de ovillos, en formas anómalas y que dan unos tumores a veces gigantes, tremendos, que son venosos, ¿no es cierto? Y se llaman hemangiomas. O sea que las varices... ¿En cualquier parte del cuerpo? En cualquier parte del cuerpo, con mucha frecuencia a nivel de la cara, a nivel del cuello, a nivel del abdomen, son muy frecuentes. Más bien en los miembros inferiores son un poco más raros en los niños que en los adultos. Ya. ¿Y esto es congénito? O sea, nacen y se van Generalmente es congénito y el tratamiento ha sido bastante complejo también. En las varices simples, diríamos, de los niños, hay que ver las malformaciones, sobre todo aquí en los niños más que en los adultos, el diagnóstico es importante y lo más importante en el diagnóstico son los métodos que nos ayudan a diagnosticar si hay algún problema de las venas profundas, porque lo que estamos mirando, lo que podemos examinar son las venas superficiales que se han dilatado, que se han malformado, que en fin han hecho el problema. Pero no estamos viendo lo que está pasando con la circulación profunda. Por esta razón es vital hacer los exámenes para saber cómo está la circulación profunda y de acuerdo a esto hacer el tratamiento. Las malformaciones por malformaciones de las venas profundas son muy frecuentes en los niños. Y eso, bueno, quizá después nos puede decir exactamente cómo darse cuenta si es que el niño requiere o no de una investigación, hablemos así. Sí, sí, definitivamente, claro. Sí, sí. Tenemos una llamada, buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenos días, ¿cómo está? Levántenos la voz, por favor. ¿Aló? Buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días. Yo tengo mi mamá que tiene 47 años y sufre de unas úlceras en las piernas cerca de los tobillos y no permite ni que le topen. Entonces yo quisiera preguntarle al doctor qué se puede hacer en ese caso, cómo se puede remediar, porque ella tiene varios años y eso yo me acuerdo que tiene ya muchos años. Tiene, ya digo, pero son horrorosas y no le permiten ni que las medias le lleguen. Esa era mi pregunta, doctor, y muchísimas gracias. Gracias a la pregunta, señora. Definitivamente usted me dice que tiene una úlceras bilateral, o sea, en ambas piernas. Esto quiere decir que la señora puede tener no solamente unas simples varices, sino posiblemente algo más complejo. Es posible que ella haya tenido al inicio de su enfermedad, es posible una trombosis de las venas ilíacas o a lo mejor inclusive hasta de la vena cava. En estos casos, señora, lo más importante es el diagnóstico adecuado para hacer el tratamiento adecuado. La cirugía moderna de varices inclusive está poniendo injertos para derivar la sangre que está estancada de un sector a otro sector. Estamos poniendo inclusive, estamos mejorando las válvulas porque pueden haberse dañado también las válvulas que se oponen a que la sangre retorne en el sentido inverso y que permiten que la sangre pase en el sentido normal. Puede haber un daño de estas válvulas y esto puede estar dando a esta persona los problemas de las úlceras venosas. Estas úlceras venosas pueden deberse a lo que hace un rato dije, se llama síndrome post-trombótico. Quiere decir que hubo una trombosis previa y luego se desencadenó una serie de problemas, las varices, el edema, la celulitis, el problema infeccioso y las úlceras.
todo esto es un complejo, es un conjunto que hay que tratar como tal en conjunto, no solo como varices, no solo como trombosis, sino como todo un conjunto que está dentro de la persona que está sufriendo este problema. Entonces, doctor, usted dice un diagnóstico adecuado. ¿Cómo se realiza un diagnóstico adecuado? ¿Y qué tipo de exámenes se necesitarían? Bien, también? el diagnóstico adecuado está dado en primer lugar por la sintomatología, ¿no es cierto? El paciente viene a nosotros y dice, yo tengo varices. A veces no es necesario ninguna otra cosa más, pero las varices vienen acompañadas por las dilataciones venosas que son visibles en primer lugar. Estas dilataciones venosas pueden ser en forma, diríamos así, de saculares, decimos en forma de bolsa, ¿no es cierto? Decimos que tienen varias como espirales, ¿no es cierto? Estas dilataciones venosas, pero esto viene acompañado generalmente de un dolor. Este dolor es un dolor sordo, un dolor con sensación de pesantez, un dolor con sensación de calambre. Esto sobre todo se presenta en las tardes, se presenta en las noches. Es un dolor vespertino. En la mañana el paciente se levanta sin problemas, sin dolor, sin molestia, con las piernas normales. ¿Y produce hinchazón también, doctor? Exactamente. Sí. Conforme pasa el día se va hinchando, se va acumulando el líquido en las partes distales, diríamos así, e inclusive le incomodan los zapatos. Estos zapatos me están quedando estrechos. No le están quedando estrechos, es que sus pies se están dilatando, las venas de sus pies, y sus pies se están edematizando y los zapatos le van a estorbar. Indudablemente esto quiere decir que tiene una insuficiencia venosa. Puede ser una insuficiencia venosa superficial o varicis, o puede ser una insuficiencia venosa profunda que le está dando este problema de edema. Doctor, entonces, perdone, cuando se presentan solamente esas como tela de arañas que se llaman, o unas varices que son finitas, ¿es necesario también consultar al médico? Porque generalmente no se hace así, sino cuando ya es más grave y tiene uno dolor. Definitivamente hay que consultar al médico, al especialista. Acá hay una serie de especialistas en nuestra ciudad, distinguidos flebólogos, cirujanos vasculares, y todos muy capacitados, que pueden resolver su problema. Este problema de las venas pequeñas, telangiectasias, llamamos nosotros, que usted me cuenta, doña Patti, se resuelven fácilmente con inyecciones esclerosantes y prácticamente sin dejar secuela. Esto es importantísimo porque posteriormente se vuelven se vuelven más gruesas, más calientes, más dolorosas, y el tratamiento un poco más complicado. Ya, doctor, hablábamos de los exámenes que se necesitan, que se requieren para el diagnóstico preciso. Estábamos diciendo que la sintomatología era muy importante, entonces hay también, a más del dolor, es la sensación esta de peso, es la incapacidad funcional. El paciente ya llega a un momento que no puede moverse adecuadamente, que le pesan las piernas, que no puede caminar, ¿no es cierto? Ahora, a más de esto, indudablemente el examen médico, el médico va a ver, el especialista va a ver que la circulación arterial está normal, tocando los pulsos, tanto centrales como periféricos. Luego después, entonces, va a ver que no hay problemas de orden linfático. Quiere decir que esta hinchazón no es linfática, sino venosa, por éstasis venoso, por éstasis a nivel de las venas, y luego después va a ver qué tipo de venas son. Si son superficiales, el problema es menor, pero si son superficiales y no conocemos a través de las pruebas que les realizamos, hay unas pruebas que se llaman de Perthes, otras que se llaman de Trendelenburg, hay una serie de pruebas que nosotros podemos decirlas acá, y que con estas pruebas podemos comprobar cómo está el estado de la circulación profunda. Si es que tenemos una duda de cómo está la circulación profunda, el siguiente paso es hacer un examen, un estudio ecográfico de las venas profundas. Si esto no nos satisface, entonces vamos al examen más importante de todos, que se llama flebografía. La flebografía es un examen que consiste en colocar un medio de contraste a nivel de una vena periférica, o sea, a nivel de una vena del pie, y esperar que este medio de contraste regrese por las venas profundas y nos vaya dibujando el trayecto de las venas, y ahí nosotros podemos ver si hay un segmento que está obliterado, si hay un segmento más largo, si hay varias venas que están tapadas a través de esto, y podemos decidir nuestro tratamiento. No se pueden operar aquellas venas superficiales si no está comprobado que son superficiales y que las venas profundas no tienen ningún problema. Si tenemos una sospecha de que las venas profundas tienen problema, no se deben operar,
porque imagínense ustedes lo que pasa. Hay un problema profundo y nosotros con la cirugía vamos a crear un problema superficial. Imagínense lo que ustedes lo que puede pasar. Así es, doctor. En todo caso, es importantísimo acudir al especialista, ¿no?, en este tipo de casos, para estar más tranquilos y conscientes de que puede o no darse una cirugía, en fin. Doctor, ¿cuáles serían los tratamientos concretos para las varices? Bien, lo más importante es, indudablemente, como habíamos dicho, es el diagnóstico, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de varices, así como habíamos dicho, de origen hormonal. El origen es importante. Luego, después de eso, para el tratamiento es importante la localización de las venas. Hay venas de localización de los ejes. Hay un eje safeno interno, un eje safeno externo. Hay venas de localización anárquica. Y, indudablemente, esto es importante. También la forma de las venas es importante para el tratamiento. Esto nos lleva a decidir si el tratamiento va a ser clínico o el tratamiento va a ser quirúrgico. ¿Qué es clínico? ¿Con medicamentos? Clínico quiere decir un tratamiento con medicinas y sobre todo con consejos, diría yo, para mejorar la circulación, para prevenir que se siga agravando el problema. Este sería un tratamiento clínico. Dentro del tratamiento clínico está considerado esta parte del tratamiento esclerosante. Nosotros llamamos tratamiento esclerosante a aquel tratamiento que se hace inyecciones, infiltraciones en las venas con el objeto de cerrar la luz de esta vena, con el objeto de anularle, diríamos, a esta vena. Pero la gente pregunta, pero doctor, ¿y por dónde va a circular? Bueno, lo que estamos quitando es exactamente las venas enfermas, las venas dañadas, y la circulación se va a hacer por los sitios correctos, por donde debe hacerse la circulación. Este es el segundo tratamiento. Y el tercer tratamiento es el quirúrgico. De igual manera, el tratamiento quirúrgico es demasiado amplio, ¿no es cierto? No es un solo tratamiento quirúrgico. Hay tratamiento quirúrgico para quitar las venas safenas internas o externas y sus colaterales. Eso en primer lugar. Esto se llamaba anteriormente safenectomía, hoy también se llama así, pero indudablemente es un poquito más compleja que antes. En segundo lugar, hay tratamiento para quirúrgico para esas venas pequeñas, como habíamos mostrado en esas diapositivas, que se hace con unos estiletes y con unas incisiones muy pequeñas. Se llama microcirugía de varices, debería llamarse minicirugía de varices. También hay tratamientos un poco más extensos de estas cirugías de varices, con extirpaciones inclusive de segmentos grandes de estas venas. En todo caso, doctor, vale la pena decirles que este es un problema que puede ser controlado, que no hay que desesperarse y que sí, tampoco dejen pasar el tiempo. Acudan al médico y van a ver cómo se soluciona inmediatamente con cualquiera de los tratamientos aconsejados. Nos queda un montón de preguntas, doctor. Esperamos que la próxima podamos contestarlas. Así es, este es un tema bastante amplio, bastante extenso, y quiero agradecerle por su presencia. Gracias, muy amable. Y otra vez felicitaciones. Muchísimas gracias. Ahora para esa... Estamos listos entonces, pues vamos a hablar el día de hoy sobre la diabetes y la relación con la impotencia. Doctor, primero, pues conozcamos qué es la diabetes. Bueno, la diabetes es una enfermedad metabólica, indudablemente, producida por un trastorno importante en la producción de insulina, que es la que metaboliza los hidratos de carbono, o sea, los azúcares y las harinas que consumimos. Cuando esto no funciona bien, cuando el páncreas no produce la cantidad suficiente de insulina, se produce la diabetes. La diabetes es una enfermedad desgraciadamente degenerativa, desgraciadamente una enfermedad que una vez que se ha presentado ya en una forma estable, prácticamente no tiene una curación. Se puede mantener, se puede estabilizar, pero difícil la curación. Ahora, la diabetes trae muchas complicaciones. Ya. ¿La diabetes en qué edades es más frecuente, doctor Díaz? Bien, caramba, yo me he sorprendido últimamente ver con mucha frecuencia la diabetes juvenil, la diabetes de los niños inclusive, y esto es algo que me ha llamado la atención, pero sin embargo diríamos que la diabetes se presenta más frecuentemente en las personas que tienen antecedentes hereditarios de diabetes, ¿no es cierto? Inclusive familiares de diabetes, y por esta razón se presenta generalmente en la tercera, cuarta década de la vida, ¿no es cierto? ¿Cómo se la puede evitar? Porque es importante saberlo. Yo creo que ahí comienza un poco de prevención. Indudablemente la primera parte de conocer esto es conocer los antecedentes hereditarios, ¿no es cierto? Una vez que esto se ha conocido, pues hay que tratar de consumir en el menor
número posible los hidratos de carbono, hacer una dieta, digamos, rigurosa, meticulosa, una dieta como tal, dieta diaria, ¿no es cierto? No solo de lunes a viernes, sino también sábados y domingos. Cambiar un poco las costumbres de vida. Sí, la vida cambia totalmente, definitivamente, y además de eso, evitar los excesos, eso es lo más importante. Bien. Ahora, la relación entre diabetes y lo que tanto nos asusta, impotencia. Bien, la diabetes, como habíamos dicho, tiene una serie de complicaciones, ¿no es cierto? Hay complicaciones a nivel, sobre todo, de los nervios, a nivel de las arterias y a nivel de las estructuras mismo, ya cuando nos referimos al cuerpo cavernoso. Cuando decimos a nivel de los nervios, nosotros tenemos la retinopatía diabética, ¿no es cierto? También tenemos la nefropatía diabética, hablando ya de arterias, ¿no es cierto? Y tenemos la angiopatía diabética. La angiopatía diabética es aquella enfermedad que ataca a las arterias, que las daña a las arterias. Nosotros tenemos unas diapositivas ahí y vamos a ver cómo las podemos mirar. Este daño de las arterias es en la capa media de las arterias. La arteria tiene 3 capas, una externa, una media y una interna. En la capa media de las arterias hay este daño importante de las arterias que pierden. Bueno, aquí tenemos una diapositiva en la que nos indican los síntomas que producen, ¿no es cierto? Por ejemplo, problemas del estrés, problemas de la erección. Y aquí estamos viendo una diapositiva en la que vemos que una arteria se ha obliterado definitivamente del pene. Aquí tenemos otra diapositiva en la que se ve cómo se ha dañado las arterias ya de la aorta. Esta es una macroangiopatía diabética. Y aquí también podemos ver que definitivamente no existe inclusive la arteria femoral en el lado izquierdo, sino unas pequeñas manchas de la sustancia. De aquí estamos viendo pedazos de arteria que nosotros hemos sacado del interior de la arteria para tratar de abrir su luz. Esta es prácticamente toda una arteria. Esto sería en el caso, esto podríamos ver más tarde, esto sería en el caso de la angiopatía diabética denominada macroangiopatía. Porque la microangiopatía, como su nombre lo indica, toma las arterias de pequeño calibre. La macroangiopatía toma las arterias de grueso calibre. La microangiopatía diabética es la que más molesta, diríamos así, al pene, porque las arterias son de pequeño calibre. La microangiopatía diabética, toma no solo una arteria, toma varias arterias, toma todas las arterias del organismo, pero unas son atacadas más gravemente que otras. Y desgraciadamente las arterias del pene son las que con más frecuencia son atacadas tanto por la arteriosclerosis cuanto por la diabetes, ¿no es cierto? Esto se debe a que las arterias del pene tienen 2 funciones, una función de cerrarse y abrirse y otra función de alargarse y acortarse. Y esta función hace que las arterias tengan mayor trabajo y por lo tanto sean las que más fácilmente se dañan. Una vez que se han dañado las arterias del pene, indudablemente no hay la llegada de líquido suficiente, de sangre suficiente para levantar la presión y entonces definitivamente hay una impotencia que desgraciadamente en el diabético es irreversible. ¿Por qué razón es irreversible, diríamos, desde el punto de vista de tratar de mejorar esto de la circulación arterial? ¿Por qué razones habíamos dicho? Porque no solo es el problema de las arterias, es también el problema de los nervios. Hay una neuropatía diabética. Quiere decir que las células nerviosas también se dañan. Las células nerviosas son como una estrella y con una colita. Esta colita se llama cilindro eje o axón. Esta capa del cilindro eje que tiene una sustancia que se llama mielina, esta es la que se daña, se desmieliniza, diríamos así, se quita y queda, diríamos, como los cables pelados de la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Y no se produce la interacción, el transporte de la energía nerviosa. Por lo tanto, esta es la segunda causa de la impotencia en el diabético. Y la tercera causa es el problema de la fibrosis que produce a nivel del tejido cavernoso, a nivel de la estructura microcapilar y microvascular de la pared del cuerpo cavernoso, ¿no es cierto? Esto se vuelve duro, ha perdido su elasticidad y por esta razón es que la impotencia del diabético es prácticamente, como había dicho, irreversible. Totalmente irreversible.
Bueno, prácticamente existe un tratamiento, diríamos ya un tratamiento definitivo. Antes nosotros podemos probar, de acuerdo a las pruebas que nosotros realizamos, ¿no es cierto? Los test de estimulación erótico visual, la fluxometría, el eco de las arterias penianas, y podemos nosotros hacer un balance y una evaluación. Depende de qué nivel también haya llegado. Exacto. Si está inicial, nosotros podemos indudablemente hacer inclusive tratamientos clínicos, inclusive con inyecciones intracavernosas. Pero dije tratamiento, no dije sintomático, solamente para que este momento el individuo goce. No, por favor, esto no se debe hacer. Esto es lo que no se debe hacer. Buscar solución a largo plazo. Solución al problema etiológico, es decir, causal del problema. Hay que buscar la causa y ir a curar la causa. Entonces, luego después podemos ver si el paciente tiene una fuga venosa causada justamente por este problema de la falta de dilatación, diríamos así, del cuerpo cavernoso, del endurecimiento del cuerpo cavernoso, que por estar duro no alcanza a comprimir las venas del nivel medio del pene, y por lo tanto deja que la sangre se fugue. Entonces nosotros podemos hacer la cirugía de fuga venosa. Esta cirugía que es tan importante, que ya mostramos un día acá, algunas diapositivas, y en la cual vamos a cerrar sobre todo esta envoltura del cuerpo cavernoso que se llama albuginia, que envuelve así como esta manga me envuelve mi mano, envuelve, y cuando mi mano, diríamos mi brazo, se dilata, pues no permite que la sangre se vaya. Si esto no es suficiente, nosotros ayudamos haciendo una aplicatura. Esta es una cirugía de fuga. Si tenemos una sola arteria tapada, nosotros mostramos el otro día que hacemos injertos, que hacemos bypasses, y mostramos una cirugía que nosotros hacemos acá con bastante frecuencia. Esta cirugía de los bypasses, nosotros llevamos la sangre de un sector a otro sector, al sector que está careciendo de ella, de la sangre. Entonces nosotros llevamos por medio de puentes de las mismas arterias del individuo, o si no, de arterias, de injertos autólogos, ¿no es cierto?, de otro tipo de injertos. Esto hacemos nosotros para mejorar la circulación de la arteria que está dañada. En el caso de la diabetes esto es un poquito más difícil, un poquito más raro, porque no es una arteria que está dañada, son un conjunto de arterias, e inclusive la cirugía que hacemos para llevar la arteria, la sangre arterial de una arteria a una vena, inclusive esta no funciona. El último tipo de tratamiento que tenemos con excelentes resultados es la colocación de prótesis peniana, es la implantación de las prótesis penianas. A este momento tal vez podríamos hacer algún comentario más, si usted no tiene otra pregunta. Bueno, quisiéramos invitarles, si ustedes tienen precisamente algún comentario, alguna inquietud, a que se comuniquen con nosotros, 44 16 21. Pues con toda confianza, llámenos, y aquí estamos para ayudarles, pues, con el doctor Díaz en todo aquello que ustedes deseen conocer o que les llame la atención. El día de hoy estamos tocando el tema de la diabetes y la impotencia. Pero yo quería preguntarle, doctor, el síntoma que nos debe llamar la atención, que debe causarnos ya pues alarma para ir directamente hacia el médico en cuanto a la diabetes. Sí, en cuanto a la diabetes, el primer síntoma, indudablemente, el paciente diabético ya debe estar controlado, debe conocer su problema. Nosotros debemos hacer los exámenes periódicos de sangre, de glucosa, sobre todo dosificaciones de glucosa, por decir, cada año mínimo. Y si tenemos ya alterada la glucosa, nosotros debemos ir al diabetólogo, que es exactamente el médico que trata este problema. Es un endocrinólogo o un diabetólogo específicamente. ¿Pero el síntoma? Los síntomas indudablemente son de la diabetes, me está preguntando usted, son la fatiga, la falta de ánimo, el cansancio. Eso sería lo principal. La disuria, digamos, el deseo de tomar mucho líquido, ¿no es cierto? Tiene mucha hambre también el paciente, y orina muy frecuentemente. Estos son los 3 síntomas más importantes de la diabetes. Pero ya con respecto a la impotencia, se dice que en los Estados Unidos de este momento hay alrededor de 9 millones, por favor, 9 a 10 millones, son datos del día de ayer, por decirlo así, que he revisado un poquito para venir acá, Cristian, siempre un poco al día, ¿no? Dice de 9 a 10 millones de impotentes. De estos, por favor, es alarmante lo que voy a decir, digamos de diabéticos. De estos, el 50% son impotentes. Es bastante alto, pero... Imagine usted 4,5 millones
5 millones de impotentes que están caminando en los Estados Unidos. ¿Solamente en los Estados Unidos o en todas partes? Estamos Al menos el hablando 50% de la impotencia se debe a la diabetes. Desgraciadamente nosotros no podemos hablar a nuestro medio de una casuística, ¿no es cierto? No tenemos un estudio. Pero yo diría que la diabetes inclusive es un poco más frecuente en nuestro medio que en otros medios, ¿no es cierto? Entonces también el problema de la impotencia debe ser, yo no puedo certificar esto, un poco más alto que en otros medios. ¿Por qué dice usted que es más frecuente? Porque sabemos que se presenta con más frecuencia por ejemplo, en la raza mestiza, se presenta un poco más frecuente que en otras razas, ¿no es cierto? ¿A qué se debe? Bien, no podría decirle, no es mi campo y lo digo con toda honestidad, cuando yo no sé, yo no lo digo con toda sinceridad. Bueno. Bien, ahora estábamos diciendo que por fin el último tratamiento, el más importante, es la implantación prostésica. La gente tiene verdaderamente pavor a esta solución. ¿Y por qué tiene pavor? ¿Podemos contestar la llamada? Sí, vamos a contestar primero la llamada, doctor, y ahí sí podemos continuar. Muy buenos días. Buenos días. Sí, gracias por llamarnos. Disculpe, doctor, una pregunta. Adelante. Mira, la mamá de mi esposo tiene diabetes. Y, o sea, yo me he hecho un tratamiento para ver si soy estéril y no soy. Y mi esposo no se quiere hacer. Quería saber si es que eso produce la esterilidad.